¿Qué es el cuento? ¿Una historia breve? ¿Una acción única con un sentimiento de impresión? ¿El cuento debe ser brutal? ¿Un knockout a la mente? ¿Debe poder enseñar? ¿Es verdad o es falsedad? ¿Mímesis? ¿El cuento es solo para niños? ¿Qué es el cuento? Es una esfera, una fotografía, un golpe final. Para autores como Julio Cortázar, el cuento es un evento encapsulado en el tiempo, una historia donde nada sobra ni tampoco nada falta. Brevedad e intensidad, como explica Edgar Allan Poe. El cuento es una postal. En ella se condensa una tensión, una atmósfera, una paleta de colores, una acción y la potencia de lo que se manifiesta en el despliegue de una imagen. Es semejante a una mujer cayendo de un puente y despertando antes de darse contra el suelo. Tiene el efecto de un balazo, dado entre ceja y ceja hacia el lector. El cuento es precisión, brevedad y final insólito. Es una narración breve que construye un mundo pequeño. Pocos personajes viven situaciones reales, ficticias o extremas, en el menor tiempo posible. Un cuento es una historia en una sola dirección, en la que no es necesario contar todo, pero sí contar algo para que exista un sentido narrativo. El cuento es el corcho de una botella, lo que mantiene todo el contenido en su sitio. El cuento es para Raúl Vallejo el testimonio de una voz recortada de su realidad y convertida en palabras, la escritura de un yo que se desdobla para observar su entorno, sueños, aspiraciones y necesidades que se plasman en un papel, a la medida de un diálogo íntimo, cultural y poético. Te desnudas y estás proponiendo tu manera de entender el mundo. Las palabras y todo aquello que la humanidad necesita contar y sentir a través del arte es una forma de gritar la necesidad de un mundo distinto, donde todos podamos vivir en paz. El cuento es semejante a un iceberg, una historia visible e invisible, un juego entre ocultar y mostrar. Dos historias, dice Piglia y Borges, una debajo de la otra, una idea cuya totalidad queda a la mente investigadora de su lector, una impresión que necesita al escritor como un medium para ser verdad, para ser contada y para ser escuchada. Es lo que hace falta, el deseo, la medicina del lector y del mundo, según Deleuze. El cuento es el origen, ADN de todos los demás géneros literarios como la novela y la poesía. El cuento es un género universal, muy antiguo. Viene de la fábula, del sueño, de los mitos. Viene de muy atrás en la historia. El cuento se ha practicado en todas las culturas. Somos homo narrans, hombres y mujeres narrables, que nos alimentamos de consumir historias, cuentos cortos, largos, fragmentados, poéticos, cantados o estáticos. Cuentos que, desde la oralidad hasta la impresión en papel, hemos evocado y oído, ya sea para aprender, enseñar o participar de la sociedad. El cuento es un sobreviviente del tiempo, un género que sigue mutándose según su medio y su sociedad. Escribir o escuchar una historia es introducirse en la palabra y con ella visualizar y renombrar nuestro mundo. La palabra cuento, según Enrique Anderson Imbert, deriva del verbo en latín computare, que define la acción de calcular cantidades en un sentido numérico y lógico. 20, 21, 22. Pero, ¿cuándo el contar cifras pasó a contar historias? Hay una fábula popular que principia la terminología del cuento con el hecho de contar ovejas momentos antes de dormir. Es decir, se llevaba la cuenta de un número de animales, imágenes mentales, que se iban tejiendo en una recta acciones dentro de un suceso que iniciaba y que terminaba sorpresivamente al dormirnos.
El cuento comenzó entonces a significar para sus receptores la repetición vinculada a la oralidad. Contar demandó a los cuentistas de ese tiempo informarse sobre lo que sucedía del otro lado del pueblo, para que sus oyentes puedan enterarse de las hazañas de los héroes o de los bribones, aprender de los sabios o estar informados sobre algún hecho importante. Así, el cuento se desenvolvió como el medio popular que transmitía la verdad de las fronteras, y no obstante, más adelante con la imprenta, se convirtió en el viaje imaginario y en el territorio de representación, que le permitió al escritor y al lector suspenderse de su tiempo presente para plantear en el otro no solo lo que sucede afuera, sino adentro de las personas mediante una narración ficcional. El cuento, a semejanza de una cebolla, fue mudando de cáscaras, nombres y géneros, hasta delimitar los aspectos técnicos que actualmente lo representan. Un género compacto que, como postula Santiago Páez, se asemeja a la forma de un haiku, 3 versos en los que debes integrar un estado del alma y otro del mundo.